Hola vagabundos en internet que por algún motivo llegaron a este video de este canal. A estas alturas, y después de haber hecho 4 videos relacionados con este tema, me imagino que la mayoría de ustedes ya tiene que estar familiarizado con Digimon Chronicle y Digimon Chronicle X, la historia de los ex Digimon que ha estado acompañando a los Digital Monster X. Pero algo que no he mencionado muy seguido es cómo es que esta historia ha sido contada. En gran parte, Digimon Chronicle X ha sido una historia episódica que ha estado siendo subida hasta el día de hoy en la página oficial de Digimon.net. Pero como material complementario, con cada Digital Monster X que ha salido, Bandai ha tomado los capítulos más destacables de cada uno de los 3 arcos de esta historia y los ha puesto en un formato de mini manga, los cuales vienen incluidos con sus correspondientes VPETs. Hace un tiempo atrás yo ya hice un análisis del primer mini manga que vino con el Digital Monster X original, y aunque la calidad de audio de ese video no envejeció muy bien que digamos, maldito micrófono, se los sigo recomendando ampliamente, ya que ese mini manga tenía una cantidad impresionante de detalles ocultos muy interesantes. Pero ya sin más que decir, comencemos de una vez con el análisis de este segundo mini manga. Luego de la victoria de Gran Dracumon en el Battle Royale de Yesmon, la barrera entre la Dark Area y el mundo digital comenzó a debilitarse cada vez más como consecuencia de la presencia de Gran Dracumon en este mundo, permitiendo así que los 7 grandes señores demonio abrieran una puerta que conectara a ambos mundos nuevamente. Esta puerta es de hecho lo que podemos ver en el primer cuadro de todos, una especie de esfera oscura con una gran onda de energía siendo expelida a sus alrededores, con Examon sobrevolando la zona. A primera vista, este lugar parece ser una zona random sin ningún propósito, pero si revisamos los bocetos que se nos dieron hace unos meses atrás, podemos ver que este lugar mantiene una gran similitud con el continente Folder, zona en que tomó lugar el primer mini manga. A la izquierda se pueden distinguir unas montañas, las cuales bien podrían ser la zona de los Nightmare Soldiers, y a la derecha se logra apreciar el borde del continente donde debería encontrarse el Metal Empire. Avanzando a los siguientes cuadros, tenemos a Examon siendo un jodido badass, masacrando sin la más mínima complicación a las tropas enemigas, esto hasta la llegada de Lilithmon X. Aquí podemos notar 2 cosas muy interesantes. La primera es Lilithmon X utilizando su 7th Fascinate, un ataque que le permite controlar a hordas de Digimon en un amplio rango alrededor suyo, utilizando sus poderes de la lujuria. Antes no sabíamos realmente cómo se veía este ataque, pero ahora sabemos que Lilithmon utiliza una especie de aura de colores emitida por sus alas. Lo segundo interesante aquí son los Digimon que son parte de la horda de lujuriosos de Lilithmon. Estos Digimon son Mantarraimon X, Alomon X, Kuwagamon X y Lady Devimon X, o al menos esos son los que podemos ver. Lo curioso acá es que todos estos Digimon provienen de la Dark Area y son los Digimon disponibles para ser criados en el Digital Monster X2. Y esto es extremadamente interesante porque nos dice que Bandai hizo su tarea. Si nos fijamos en la lista de Digimon disponibles en el VPET, nos toparemos con algo muy curioso. Tenemos a Digimon Virus, Digimon Oscuros, Ángeles Caídos, pero más interesante aún, Digimon Dinosaurio y Digimon Armor. Sabemos que la Dark Area es el cementerio de la data borrada, donde son encerrados los Digimon malignos como los Virus o Ángeles Caídos, por lo que todo normal por ahí. Pero los Digimon Dinosaurio y Digimon Armor son característicos por pertenecer a la era antigua del mundo digital, donde ocurrieron las extinciones masivas de Digimon. Y sabemos también, gracias a Digimon Adventure y a Apocalimon, que la data de estas especies extintas de la prehistoria fueron de hecho almacenadas en la Dark Area, dando así una explicación de por qué nos encontramos con tantos Digimon Dinosaurio y Digimon Armor entre las tropas de los 7 grandes señores demonio provenientes de la Dark Area. Definitivamente un detalle muy bien pensado de parte de Bandai y que merece su buen aplauso. Pero bueno, sigamos con el mini manga. Con el último cuadro de esta página, el foco cambia a otro gran señor demonio, Barbamon, quien logró escapar de la Dark Area con la intención de descubrir los tesoros del nuevo mundo digital. Pero ahora Barbamon tiene competencia, Dark Knightmon, quien desea arrebatarle el título a Barbamon como el gran señor demonio de la avaricia, lo que llevó a ambos a evolucionar para luchar por los tesoros del mundo digital.
Aquí no hay demasiado que analizar, pero en el primer cuadro de la segunda página logramos ver claramente los alrededores de la batalla, confirmando que este capítulo también está tomando lugar en el continente Folder, como habíamos especulado en un principio, pues a un lado se pueden ver claramente los edificios del Metal Empire. En el siguiente cuadro podemos ver a un Plotmon X y Gomamon X rogando que los caballeros reales vengan a rescatarlos. Estos Digimon también aparecen en la lista de Digimon disponibles del Digital Monster X2, lo que nos indica que los Digimon buenos que aparecen en este bíped son seguramente las víctimas del conflicto. A continuación vemos a Craniumon X y a Slavemon X llegando a la escena, pero frente a ellos aparecen dos Digimon gigantescos, Leviamon X y Belphemon X. Y miren por favor el tamaño de estos Digimon. Si tomamos a Craniumon X y a Slavemon X como referencia, Leviamon X y Belphemon X podrían fácilmente superar en tamaño a Digimons como Examon y Grace Novamon. Por una parte, de Leviamon yo me lo esperaba, él de por sí es de los Digimon más grandes del mundo digital, pero ¿Belphemon? Eso sí fue sorprendente. Inmediatamente después, ambos caballeros reales entran en combate, pero el quinto gran señor demonio aparece detrás de ellos listo para luchar, Demon X. Pero retrocediendo un poco y volviendo a este cuadro de aquí, me gustaría tomar un momento para señalar la forma en que Slavemon X tiene equipado su arco. Anteriormente solamente lo habíamos visto teniendo su arco en la mano como en su artwork oficial o cruzado en su espalda como en el primer minimanga, pero en realidad esta es la forma en la que Slavemon X suele guardar su arco cuando está fuera de combate, tomando la forma de unas alas doradas tal y como normalmente las tendría Slavemon regular. Aunque para ayudarlos a verlo un poquito mejor, aquí tienen su modelo 3D de Digimon Lynx, el cual viene con su arco de esta forma por defecto. La última página nos da una vista panorámica del conflicto, con Belzebubon X listo para luchar y Lucemon X presenciando cómo su plan poco a poco se vuelve realidad. Ante esto, vemos a Yesmon X hacerle frente a ambos grandes señores demonio, y con la llegada de Gankumon para otorgarle apoyo a su discípulo, el segundo minimanga llega a su fin. Y si tuviera que comentar algo respecto a estos últimos cuadros, sería que me parece muy graciosa la actitud de Belzebubon en estos combates al burlarse de sus oponentes. En la versión escrita de los capítulos, hay un momento más adelante en la historia en la que Belzebubon X lucha contra Magnamon X, y este directamente se refiere a Magnamon como el bloque de oro. Mientras que en este cuadro, Belzebubon se burla del estilo de combate de Yesmon, echándole en cara que él suele pelear siempre con una ventaja numérica permanente gracias a sus programas que lo acompañan en combate. Para finalizar, el minimanga nos entrega esta pequeña imagen de los 7 grandes señores demonio con sus respectivas coronas, formando el característico símbolo del anticuerpo X, pero ahora oscurecido con maldad. Y bueno, ¿qué les ha parecido este video? Analizar estos minimangas siempre es muy entretenido y me alegra de que haya gente a la que también le interese este tipo de videos. Si les gustaría ver más contenido como este en el canal, no duden en suscribirse y dejarme en los comentarios sus ideas para próximos videos o sus comentarios sobre este mismo video que acabamos de ver. También los invito a que sean parte de la comunidad de Discord de este canal. Tenemos a mucha gente que ya ha dado el paso y se ha unido a esta comunidad y nos la pasamos genial hablando de Digimon todo el día. Recuerden que Discord es una aplicación que está disponible tanto para celulares como para PC. Y si desean apoyar aún más al canal, les dejaré en la descripción de este video el link a mi página de Patreon, donde podrán hacer donaciones para que este canal siga vivo y que yo no me muera de hambre. Así que con eso ya de lado, este vagabundo del internet se irá despidiendo y espera verlos en el próximo video. ¡Adiós!